con este video comenzamos el tema de funciones logarítmicas y veremos cómo la función logarítmica es simplemente la inversa de la función exponencial. Entonces, comencemos con un repaso de cosas que ya habíamos visto antes. Habíamos hablado de la función exponencial básica, o sea, f de x igual a la x. Y habíamos visto que dependiendo del valor de la base, dependiendo del valor de la nos daba una gráfica distinta. Entonces, cuando la base era mayor estricto que 1, obteníamos una gráfica de este estilo, creciente, que cortaba acá el eje en 1. Y cuando A estaba entre 0 y 1, la gráfica se veía de esta forma. Ahora, recordemos que para ambos casos, el dominio de esa función a la x es todos los reales y el rango, en ambos casos, es 0 sin incluir hasta más infinito. Ok, ahora observen ambas gráficas y pregúntense si a la x es una función invertible. Entonces, pueden hacer el test de la línea horizontal en los dos casos y obtienen que para cada y hay un único valor de x. Eso quería decir que la función a la x era una función 1 a 1, o sea que sí es invertible, o sea que la inversa de esa función existe. Ahora, ya sabemos que existe la inversa. Ahora lo único nuevo es que esa inversa se llama logaritmo en base a de x. Es el nombre que se le da a la inversa de esta función. ¿Sí? Entonces suena complicado, pero pues la hubieran podido llamar g de x, pero le llamaron logaritmo en base a. Ahora lo chévere es que acá me dice la base y entonces se está refiriendo a cuál función exponencial es la inversa. ¿Sí? Si esto fuera 3 a la x, acá sería logaritmo en base 3 de x. Listos. Entonces ahora pensemos gráficamente. Entonces tenemos en este caso cuando a es mayor que 1, teníamos la gráfica de y igual a la x y recuerden que para pintar la inversa lo que hacemos es reflejar con respecto a la recta y igual a x. Entonces, por ejemplo, piensen, este punto se refleja por acá, 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 etc. Es más, esta asíntota, el eje x, que aquí era una asíntota para esta función, se refleja en el eje y, que ahora va a ser el eje y el que se vuelve una asíntota para la función. Entonces, esta gráfica que obtuvimos, esta acá es la gráfica de y igual al logaritmo en base a de x cuando a es mayor que 1. Ahora cojamos el otro caso. Cuando a está entre 0 y 1, teníamos esta gráfica para a la x y hacemos de nuevo lo mismo, la reflejamos con respecto a y igual a x. Este punto va a quedar acá, este punto va a quedar por acá, este punto va a quedar por acá, este punto de este lado va a venir a quedar por este lado de acá, este pedazo del eje x, que era la asíntota, se va a reflejar en este pedazo del eje y, que ahora se va a convertir en la asíntota, y obtenemos la gráfica de y igual al logaritmo en base a de x en el caso en el que a está entre 0 y 1. Ahora observen bien, esta gráfica, la del logaritmo en base a de x, y esta gráfica, ambas tienen dominio de 0 sin incluir hasta más infinito, de 0 sin incluir hasta más infinito. Y claro, pues el dominio de esta función tenía que ser igual al rango de la función inversa, eso también ya lo habíamos visto. Y lo mismo, el rango de esta función tiene que ser igual al dominio de la función inversa, que en este caso es todos los reales. Observen el rango de esta función sigue bajando, bajando, bajando hasta menos el infinito y sigue subiendo, 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 subiendo hasta el infinito. Lo mismo pasa con esta de acá. Ok, ahora veamos algunas propiedades de las funciones inversas que son súper importantes y para eso van a ser claves. Entonces, digamos que x es la entrada y y es la salida de la función f, entonces f inversa es al revés, y va a ser la entrada y x va a ser la salida. O sea, realmente lo que hemos visto es que f inversa deshace lo que hace f, o devuelve, invierte el proceso que hizo f. Habíamos visto cómo se escribía eso. Si f de x era igual a y, eso era lo mismo que decir que x es igual a f inversa de y. Y esta es una idea súper importante. Y es, ¿qué pasa si yo compongo una función con su inversa? Entonces, cojamos en este orden. Vamos a hacer f inversa compuesta f de x.
Eso por definición es f inversa de f de x. Ahora, f de x es y. Entonces reemplazamos este f de x por un y. Y luego nos queda f inversa de y f inversa de y es x. O sea, lo que nos dio es que f inversa compuesta de f de x es x. Lo pueden ver como, bueno, el otro lo podemos ver gráficamente, espérenme, me paso al otro. Este es súper parecido. Hacemos ahora f compuesta de f inversa de y, ¿okay? Obtenemos esto, f inversa de y es x y f de x es y. O sea, f compuesto de f inversa de y es y. Esta es la conclusión que nos interesa. Cuando yo cojo una función, la compongo con la inversa y eso lo evalúo en cualquier cosa, lo que me va a salir es exactamente ese cualquier cosa. ¿Sí? Y f inversa compuesta de f de algo me va a dar ese mismo algo. Ok, ahora pasémonos al caso en el que estamos trabajando ahorita, que es el caso de la función a la x, esa exponencial, y de su inversa, que es logaritmo en base a de x. ¿Qué pasa si yo hago f compuesta f inversa de x? Entonces, f inversa de x es logaritmo en base a, entonces reemplazo esto por logaritmo en base a de x. Y luego f, acá está, f de algo es a la algo. Entonces, f de logaritmo en base a de x va a ser a la logaritmo en base a de x. Y por la propiedad que ya vimos acá arriba, cuando tengo f compuesta de f inversa de algo que me da el algo, pues ya sabemos que todo esto nos tiene que dar simplemente x. O sea, la conclusión de todo esto es que a la logaritmo en base a de x es x. Esto va a ser una propiedad que va a ser súper útil para nosotros cuando hagamos ecuaciones, etc. Ahora hagámoslo al revés. Si hacemos f inversa compuesta de f de x, si reemplazamos las cosas, eso nos va a dar logaritmo en base a de a la x, y eso, por la definición de arriba, sabemos que va a ser igual a x. Entonces, esta es la otra propiedad que vamos a usar un montón. Veamos algunos ejemplos y terminamos con esos ejemplos. Entonces, si me dicen, por ejemplo, sin calculadora, ¿cuánto es logaritmo en base 3 de 81? Pues yo voy a tratar de escribir este 81 como 3 a la algo, ¿sí? Para poder usar lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Para poder usar esto de acá, donde la base del logaritmo sea igual a la base de la exponencial. Entonces, 81 lo podemos escribir como 3 a la 4. Y entonces ya nos queda algo de este estilo y ya sabemos que el resultado de esto simplemente es 4, porque el logaritmo en base 3 y 3 a la algo son funciones inversas. Ahora, logaritmo en base 1.5 de menos 12. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque habíamos hablado de cómo era el dominio de definición, recuerden. Entonces, el dominio de definición del logaritmo son todo, lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo. Eso solo existe para los positivos. Entonces, si tengo un logaritmo en base lo que sea de menos 12, eso no existe. Listo. Seguimos adelante. Este ln se lee el logaritmo natural. ¿Okay? Entonces acá dice logaritmo natural de e a la 5. ¿Qué es logaritmo natural? Logaritmo natural es logaritmo en base e, o sea, es la función inversa de e a la algo. Solo que lo usamos tanto que le pusimos un nombre especial. ¿Sí? Esto es como el nombre especial que tiene el logaritmo en base e. Ahora, el logaritmo en base e de a la 5, como estas dos funciones son inversas, nos da simplemente 5. Ahora está acá, log de 0.001. Ese log es otro nombre para un logaritmo muy especial que aparece mucho, que es logaritmo en base 10, ¿sí? O sea, la inversa de 10 a la algo. Eso es log. Así se ve en la calculadora, así como este también aparece así en la calculadora. Entonces, tenemos logaritmo en base 10 de 0.001. Este valor es lo mismo que 1 sobre 1000. Y 1 sobre 1000 es lo mismo que 10 a la menos 3. ¿Sí? Porque es 1 sobre 10 a la 3, o sea, 10 a la menos 3. Y ya nos quedó la base del logaritmo igual a la base de la exponencial y el resultado de esto simplemente es menos 3. Hagamos este. 2 a la logaritmo en base 2 de 6. Como estas dos funciones son inversas, nos da simplemente 6. 3 a la logaritmo en base 3 de x menos logaritmo en base 3 de 7.
toda esta expresión de acá está arriba en el exponente. Ahora, por propiedades de exponentes lo podemos escribir como esta división. Recuerden que cuando yo tengo misma base y se están dividiendo, lo puedo escribir con la base restando los exponentes. Entonces, tenemos esto. Este pedazo acá, 3 a la logaritmo en base 3 de x, es simplemente x. Y este pedazo es simplemente 7. O sea, toda esta expresión se simplifica y se convierte en x sobre 7. Cojamos el último ejemplo. 0.5 a la logaritmo en base 2 de 3. 0.5 es un medio. Entonces tenemos un medio a la logaritmo en base 2 de 3. No podemos decir que esto es 3, porque aquí tenemos base 1 medio y en cambio acá tenemos base 2. Pero esas dos bases se pueden relacionar. Entonces observen, yo puedo distribuir el exponente, me queda 1 a la algo, o sea 1, y 2 a la logaritmo en base 2 de 3. Y acá, como ya tienen la misma base, esto sí lo puedo simplificar y esto simplemente es 3. Y nos quedó 1/3.